Me aburrí la leña mojada en el invierno, no agarra nunca, es puro humo. Por eso me hice este leñero y así queda seca toda la temporada. Porque créeme, no quieren pasar por lo que pasé yo. Con frío, con lluvia, ir a las profundidades del bosque a buscar leña. En cambio ahora seca y a la mano todo el invierno. Este paso es clave. El diseño de tu leñera debe permitir que los troncos no se pudran, o sea, se ventilen bien. Y muy fácil y con solo dos herramientas. Mi taladro atornillador y una sierra circular. El diseño de mi leñera consiste en dos estructuras que las vamos a hacer con madera de pino impregnado de 4x2. Las vamos a forrar con madera para que se vea bien bonita. Las vamos a dejar separadas cada estructura, más o menos 5 o 7 centímetros. El diseño interior tiene que tener separaciones. Usted va a mantener los palos secos, no va a haber humedad porque está ventilado. Van a haber pocos bichos también y va a estar siempre ordenadito. ¿Ya te decidiste a hacer este proyecto? Bueno, descarga desde Jun.cl el PDF. Está el paso a paso con todos los detalles de este proyecto para que te sea más fácil. Voy a partir armando la estructura que tiene 2 metros de largo por unos 50 de alto. Vamos a cortar esto y nótese que cambié una herramienta. La sierra circular, que usted la puede usar si quiere, la cambié por la engleteadora, que para este tipo de trabajo es lo más fácil que hay y todos los cortes quedan derechitos. Pero ojo, no son 2 metros, porque el palo horizontal va por dentro del vertical, así que hay que restarle 2 veces esta medida. Por lo tanto son 190,5. Ya tengo mis palos horizontales que no son de 2 metros, acuérdense, 1,90,5. Y ahora vamos por los de 1,50. Y ya pues, con todos los palos cortados, entonces armamos el marco. Estos son los tornillos con los que vamos a armar la estructura. Son 24 por cada estructura completa, 48 en total. Ustedes ya saben cómo es la técnica, ¿no es cierto? Marcamos, avellanamos y atornillamos. Tenemos el primer marco listo. Haz el segundo exactamente igual. Ni le sumes ni le restes nada. Y ahora entonces vamos a hacer el diseño interior. Muy fácil. Para cortar las diagonales del diseño interior no necesitas ningún cálculo raro. Olvídate de Pitágoras, la geometría, cálculo algebraico, fórmulas matemáticas. No. Aquí viene el trucazo. Voy a poner el marco aquí en el suelo y voy a ir poniendo encima los trozos y voy a ir marcando. Esta cuestión la voy a ir inventando en el camino. Ven, sin ningún cálculo, sin medir nada. Eso sí, cuando vaya cortando, vaya rectificando para que le quede bien, porque de repente puede correrse un poquitito. Como el diseño es el mismo para cada estructura y ya tiene marcado el de una estructura, vaya copiándolo sobre el otro palo y lo va cortando. Tenemos marco y diagonales, así que ahora vamos a ir armando mi diseño. Y es muy fácil. Yo ya fui marcando aquí y allá dónde van estos palos. Hay que hacerse la pega fácil, ¿no es cierto? Tal como hicimos los marcos, vamos avellanando y atornillando. ¿Cómo quedó filete, no es cierto? Miren, ahora vamos a poner el otro marco aquí encima y vamos a copiar exactamente este. Van a quedar igualitos. Y vamos copiando. Y listo, tenemos la estructura con sus diagonales, están las dos exactamente iguales. Las vamos a presentar. Estamos tomando algunas decisiones. Punto 1, cada estructura va a estar separada una de la otra, cosa que tengan 25 centímetros de ancho el leñero total. Hay distintos tamaños de tronco y así se van a acomodar muy bien. Segundo, vamos a revestir el mueble con una tabla de este tipo, en la parte de arriba y en los costados. Y como ante todo preferimos la buena ventilación, vamos a ponerle una pata ahí en un extremo, al centro y en el otro extremo. Entonces sí tenemos el mueble prácticamente listo y terminado. Y un detalle más, vamos a pintarlo todo esto con un stain color negro y va a agarrar elegancia. ¿Qué más queremos? Atornillamos las patas. Con este paso entonces levantamos la estructura y logramos que la ventilación sea completa. Vamos a hacer el primer corte entonces. Esta es la tabla que va arriba y tiene los 2 metros que tiene el mueble más 2 centímetros cada lado porque va a caer sobre la tabla del costado. El mueble tiene unos 50 más la pata son 1,55. Ahí cortamos. Y por supuesto son dos laterales iguales, los dos de 1,55. Si tú quieres que tu estructura de madera dure mucho tiempo, es clave un buen impregnante. Stain de color es fantástico y aquí vamos a usar un color negro que va a ser filete.
El Stainless Sur de Color tiene un montón de características, todas súper buenas. Realza las vetas de la madera, es de secado rápido, ecoamigable, fungicida e insecticida y además de bajo olor. Y aquí estamos en la última ya, en esta parte del hermoseamiento de la leñera, y estamos poniendo esta suerte de enchape, cosa que tenga una superficie lisa, lo mismo arriba, para que después decoremos con algo aquí encima. Como siempre que vamos a atornillar, hagamos el agujero primero, porque necesitamos que esto tire y además avellanamos. ¿Y qué le falta a la leñera? Leña, pues, aquí tenemos. Recuerda, la leña solo donde está permitido. Un dato, fíjense que aquí la leñera está bajo un buen alero, nunca le va a llegar la lluvia, pero si en su caso le podría llegar un alero corto o a la intemperie, póngale aquí una lona. Con un trabajo simple y un diseño encachado, voy a tener la leña a mano y el invierno dominado. ¿Cómo se dice ahora? Win-win. Ganamos todos. La vieja feliz porque todas sus hierbas aquí están aquí concentradas, las andaba correteando por todos lados. Y yo tengo la leña al lado de la estufa. Se acabó la leña mojada en los inviernos. Hágalo usted mismo, el orgullo de ser maestro. En la descripción del video te dejamos todo el detalle de los materiales que usamos acá, para que lo hagas tú mismo. Si te gustan estos proyectos fáciles y útiles, suscríbete al canal de Sodimac en YouTube, activa la campanita, hay mucho contenido que te va a llegar y te va a encantar. Todo lo que usamos y mucho más lo encuentras en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.